nacionalismo mexicano en la frontera. El sentimiento nacionalista surgido en la frontera México-Estados Unidos responde a dos coyunturas distintas. La primera de ellas tuvo lugar a finales del siglo XIX, cuando grandes compañías estadounidenses, mineras, fundidoras, pero especialmente ferrocarrileras, contrataban una gran cantidad de trabajadores mexicanos. Gracias al ferrocarril, Ciudad Juárez incrementó el comercio con el centro del país a finales del siglo XIX. Con él, también llegaron miles de mexicanos hasta la frontera con el propósito de cruzarla para trabajar como braceros en los Estados Unidos. Muchos de estos braceros, al ser deportados, decidieron quedarse a vivir en Ciudad Juárez. Sin embargo, con el estallido de la Revolución, numerosas familias decidieron cambiar su residencia a la vecina ciudad de El Paso, Texas, para garantizar su empleo y escapar de los peligros de la guerra. Opositores a la dictadura de Porfirio Díaz organizaron sus acciones de protesta contra el régimen desde El Paso, donde decidieron establecerse. Dos grupos políticos sobresalieron entre los exiliados, los liberales y los maderistas. A pesar de que ambos grupos habían encontrado refugio y trabajo en Estados Unidos, en México, de donde habían huido, estaba la patria. Sala 2. La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y la transición al anarquismo. Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Saravia y otros miembros del Partido Liberal Mexicano, exiliados en Estados Unidos, formaron una junta en 1905 con el fin de organizar su partido. Hasta entonces, los liberales solo habían participado en la lucha política. Sin embargo, ese año convocaron al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz. Sus planes no prosperaron y la mayoría de los líderes terminaron en la cárcel. En 1906, concibieron un nuevo plan para la insurrección nacional. Juan Saravia y Antonio Villarreal cruzarían la frontera desde los Estados Unidos para organizar un ataque sobre Ciudad Juárez. Esta sería la señal para levantar la insurrección en el resto del país. Fueron engañados por oficiales del ejército, quienes les hicieron creer que se unirían a ellos, encarcelándolos justo al cruzar la frontera. Ricardo Flores Magón y sus colaboradores se declararon anarquistas, mientras que Juan Saravia y Antonio Villarreal continuaron como liberales y apoyaron abiertamente a Francisco I. Madero. Sala 3. El triunfo del maderismo en Ciudad Juárez. El movimiento armado convocado por Francisco Madero a finales de 1910 a través del Plan de San Luis buscaba derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. A un mes de la elección presidencial, Madero fue apresado en Monterrey y trasladado a la prisión de San Luis Potosí. Luego de fugarse, se refugió en San Antonio, Texas, desde donde organizó la rebelión armada. Al movimiento de Madero se unieron en Chihuahua Pascual Orozco, Cástulo Herrera, Pancho Villa y Toribio Ortega. La batalla decisiva contra el ejército porfirista tuvo lugar en Ciudad Juárez en mayo de 1911. Con los tratados de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país. Así, Madero ganaba su lucha democrática, pero pronto olvidaría las promesas económicas y sociales de los hombres que lo habían llevado al poder. Sala 4. La radicalización de la lucha. Varios grupos que no simpatizaban completamente con Madero se unieron a su lucha, ya que veían en el Plan de San Luis muchas posibilidades de derrocar al gobierno de Díaz y lograr sus reivindicaciones sociales. Desde la firma de los tratados de Ciudad Juárez, algunos líderes revolucionarios que se habían levantado en armas empezaron a desconfiar de Francisco I. Madero. Si bien es cierto que los tratados garantizaron la renuncia de Porfirio Díaz, también se tuvo que aceptar como presidente interino a León de la Barra, un porfirista reconocido. Desde el estado de Morelos, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala, en el que demandaba la restitución de las tierras a sus dueños originarios y propuso a Pascual Orozco como máximo dirigente de la Revolución Nacional. A principios de 1912, Orozco hizo un llamado a una nueva insurrección nacional en el estado de Chihuahua. Sala 5. Pancho Villa.
Pancho Villa fue sin duda uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana. Su victoria en Ciudad Juárez en 1913 y las de Torreón y Zacatecas en 1914 prueban lo dicho. Ciudad Juárez fue testigo de la gran capacidad militar de Pancho Villa. Su participación fue crucial en el triunfo de la Revolución Maderista en 1911. La toma que hizo de esta ciudad fronteriza, escondido junto con su tropa en el tren, le valieron para ganarse el respeto de propios y extraños por esta genialidad. La fama de Pancho Villa creció debido a los periódicos, revistas y compañías cinematográficas de los Estados Unidos, quienes lo contrataron para hacerle entrevistas y tomarle fotografías y escenas para película. Aunque Villa no era un ideólogo, tenía muy clara su causa. Sus principios estaban basados en el Plan de San Luis. Como gobernador de Chihuahua y jefe de la División del Norte, promovió planes políticos propios. Buscó un país democrático y condiciones más justas para los trabajadores. Sala 6. La revolución de la mirada. Las miles de fotografías que aún existen sobre la toma de Ciudad Juárez, la cantidad de aspectos que documentan y la gran difusión que tuvieron, constituyen un fenómeno fotográfico sin precedentes en la historia de México. Con el inicio del levantamiento armado en México, llegaron a Ciudad Juárez más de 40 fotógrafos, entre los que se encontraban Homer Scott, Otis Oldman y el célebre Jimmy Hare. Muchos juarenses compraron cámaras con la ilusión de tomar fotografías en el campo revolucionario, que luego se publicaran en los periódicos más importantes de Estados Unidos y México. En 1921, Agustín Víctor Casasola publicó el álbum histórico gráfico, que luego se transformó en lo que hoy conocemos como Historia Gráfica de la Revolución. Producidas en México, las fotografías de estos hombres se presentan no solo como testimonios, sino como grandes obras de la fotografía mexicana. Sala 7. La frontera como escenario. En esta sala se busca ubicar al visitante en el espacio rural, urbano y arquitectónico donde se lleva a cabo la historia que contamos. La vecindad de Ciudad Juárez con El Paso permitió que muchas actividades de los revolucionarios se realizaran del lado estadounidense. En el Hotel Sheldon, punto fecundo de noticias y encuentros, se hospedaban los políticos, militares, espías y periodistas. En el barrio Smelter, junto a la fundidora Azarco, había un puente colgante sobre el río Bravo que usaban los trabajadores que venían de Nuevo México. Al estallar la revolución, ese puente fue el acceso para quienes venían de El Paso al campamento maderista, donde despachaba Madero en una pequeña casa de adobe, símbolo del campamento y de la revolución. De acuerdo al Plan de San Luis, Madero era presidente provisional de México y con ello, esta modesta casa fungió como Palacio Nacional. También la estación del tren fue un lugar protagónico por el control que ejercía sobre las entradas y salidas de mercancías, personas y de los ejércitos durante la Revolución. De esta manera se revive la importancia de nuestra ciudad en aquellos años históricos. Y es posible recordar e imaginar que los lugares por los que transitamos fueron decisivos en la historia de nuestra ciudad. Al conocerlos, valorarlos e identificarlos, les adjudicamos un valor que los hace destacar sobre su entorno. Sala 8. Imaginarios. El imaginario de la Revolución Mexicana son esas referencias construidas para hablar de ese periodo de la historia. A diferencia de los periódicos mexicanos, los editores de Nueva York, Washington y Chicago contaban con experiencia en fotoperiodismo gracias a la tradición de sus revistas ilustradas. Ellos se dieron cuenta rápidamente que los movimientos armados encabezados por Madero y después por Villa cambiarían la historia de México, por lo que le dieron una gran cobertura. El cine de la Revolución empezó a los pocos meses de iniciada la lucha armada. En mayo de 1911 ya había camarógrafos filmando escenas reales en los campamentos maderistas. Posteriormente, llegaron a Chihuahua camarógrafos franceses a filmar el levantamiento orozquista. A principios de 1914, llegó también un grupo de camarógrafos de la Mutual Film Corporation a filmar una película con Francisco Villa. La música de la Revolución, al igual que el cine y la fotografía, empezó en el momento mismo de la lucha.
La mayoría de las brigadas, tanto federales como de revolucionarios, se acompañaban de músicos que cantaban canciones populares tradicionales y otras que se compusieron en el mismo curso de la revolución. En esta época empezaron a proliferar los corridos, las bolas y las marchas. La Adelita, uno de los corridos más famosos, hacía las veces de himno para las tropas revolucionarias antes de lanzarse a la lucha. Esto es motivo de atesoramiento, pues se identifica una sociedad. Las personas que comparten una idea sobre la historia, sin miedo al retorno, gracias a una hermosa nave llamada imaginación. Sala 9. La aduana fronteriza. El edificio de la aduana fronteriza, ícono y orgullo arquitectónico de Ciudad Juárez, fue diseñado por el prestigioso arquitecto George King en 1887 e inaugurado el 10 de septiembre de 1889. Con la llegada del ferrocarril central mexicano, las oficinas de la aduana fronteriza resultaron insuficientes dado el incremento de operaciones comerciales de exportación e importación, lo que motivó construir un espacio más apropiado. En este lugar se reunieron los presidentes Díaz y Taft en 1909. 2 años después, Francisco I. Madero instaló aquí la sede de la Presidencia Provisional de la República. En 1913 fue cuartel del general Villa. En 1914, de nuevo Presidencia Provisional de la República, al recibir en sus instalaciones al gobierno revolucionario de Carranza.